Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, pues vamos a empezar con el capítulo 2 de Gálatas, hermanos. Agárrense porque este capítulo está muy bueno. Aquí vamos a seguir hablando de que hay un solo mensaje en esta nueva alianza que tenemos del pacto de la gracia, amén. Así que vamos a poner mucha atención, hermanos, para poder entender qué es lo que el Señor nos pide a través, ¿verdad? A través de Pablo, qué es lo que nos enseña tocante a esta nueva gracia, ¿sí? A comprender un poco más de qué está hablando Pablo en Gálatas 2. Así que vamos a empezar capítulo 2 de Gálatas para que podamos seguir avanzando en este curso que tenemos de Gálatas. Muy bien. Bueno, mis amados hermanos, vamos a empezar con el tema que dice Pablo y los otros apóstoles. Significa que Pablo se va a juntar con los otros que son los encargados que estuvieron con Jesucristo, que vivieron con Jesucristo y que son los que pues estaban también predicando esta nueva noticia, ¿no? Esta nueva noticia de tocante a Jesucristo que después se iba a convertir en el evangelio de nosotros, ¿sí? Lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces aquí estamos contentos porque vamos a aprender algo muy importante. Dice aquí la palabra en el versículo 1, 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. Sí, o sea que por medio del Espíritu Santo, él sintió esta necesidad de ir a Jerusalén. Él tiene que subir a Jerusalén. 14 años después, imagínate, hermano. 14 años después de que Jesucristo, ¿verdad? Lo enfrentó y le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Amén. 14 años después. En esta ocasión me acompañaron Bernabé y Tito, ¿sí? Personas que sus manos derechas de él, que también estaban, pues ahora sí que eran personas ya nuevos cristianos, muy reconocidos con él, que lo acompañaban para donde sea. Tito, un joven gentil que él estaba disfrutando de esa maravilla, de esta nueva alianza, que ya no tenía que circuncidarse, ya no tenía que privarse de comer ciertas cosas o de festejar ciertos días, ¿no? Esa era una bendición muy grande que logró por medio de quién, de Jesucristo, una libertad muy grande por medio de Jesucristo. Así que Pablo estaba por 14 años predicando esta nueva noticia y dice que él subió a Jerusalén con Bernabé y Tito. Dice que allí nos reunimos con los miembros de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir los nuevos cristianos? Y con los apóstoles. Y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Claro, a las personas que no nacieron en la cuna de judíos, a todos aquellos que eran los gentiles. O sea, estamos hablando de ti y de mí. Amén. ¿Verdad? Nosotros somos los que no nacimos como judíos, que no somos gentiles, que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Sin embargo, gracias a Jesucristo, hoy pertenecemos al pueblo de Dios. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iba a resultar en un esfuerzo inútil. Fíjate qué interesante. O sea que él quiso, pues ahora sí que en privado, reunirse con los líderes más fuertes de ahí. Me imagino que los apóstoles, ¿verdad? Se reunió con ellos porque quería platicar con ellos tocante al mensaje, ¿no? Quería estar seguro, hermanos, que no había dos mensajes, que había uno, así como lo explicó en el capítulo 1, ¿no? Que él dijo que no hay dos mensajes y que aquel que ande predicando otro mensaje, pues lo condena, ¿no? O sea, habla, o sea, que maldito va a ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trae otro mensaje diferente al mensaje que nos está compartiendo el evangelio. Así que él quería estar seguro y se reunió con ellos en privado porque había algo que había pasado, hermanos. Fue la razón que Pablo quiso subir a Jerusalén. Algo estaba pasando. Ya había, entre todos ellos, había personas que ya estaban buscando predicar otro mensaje. Ya no era suficiente para ellos la muerte de Cristo. Ahora querían buscar la salvación por medio de otro,
de otro pacto, por medio de otras circunstancias, ¿verdad? Muchos de ellos querían volver a la circuncisión, muchos de ellos querían volver a la Torá, a todas esas prácticas judías, porque creían que no era suficiente el creer en Cristo, inclusive creían que estaban pecando, que al creer en Cristo iban a pecar porque ya no iban, ya iban a poder comer puerco, porque iban a poder faltar al Shabbat que le llamaban ellos. Así que ellos creían que iban a ahora cometer errores, ¿no? Por creer en Cristo. Por eso es que la confusión de las personas, y el día de hoy, hermanos, muchos hermanos siguen pensando lo mismo, creyendo que si no cumplen con ese pacto primero que se hizo en el monte Sinaí, están fallándole a Dios. Entonces, por eso es bien importante que escudriñemos la palabra para no confundirnos y seguir adelante. Bueno, en el versículo 3 dice, ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. ¿Sí? Aquí ya viene algo interesante, hermanos. Si ellos siendo judíos, nacieron judíos y traen todo este estudio judío, estas reglas judías, esta disciplina tan increíble por haber sido el pueblo, ahora sí que el pueblo, ¿cómo te puedo decir? El pueblo directamente de Dios, no escogido por el mismo Señor, nuestro Padre Celestial. Este pueblo era elegido por el mismo Creador del cielo. Ellos eran muy rectos. Entonces, para que permitieran que alguien que no era judío pudiera vivir libremente como gentil y creer ellos que es aceptado por Dios, es porque era un paso ya gigantesco. Sin embargo, había quienes no creían eso, hermanos. Tuvimos esta reunión en el versículo 4, dice, tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Amén. Sí, porque pues aquí le llama él, le llama así Pablo, esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio. Fíjate qué interesante, ¿no? Aquí estamos hablando ya de una libertad, hermano, que hoy todos gozamos. Una libertad que solamente la conseguimos por medio de Jesucristo. Esta libertad no la compra el dinero, no la compra nada de lo que tú hagas en esta vida, hermano. Solo por medio de aceptar, de tener fe, de tener fe en los designios de Dios, en los cambios del Señor, en los planes de nuestro Padre Celestial. Entonces, si nosotros somos humildes y podemos aceptar que somos, que somos, pues que somos muy, que dependemos de Dios, podemos entender esa parte, vamos a poder comprender y a obedecer. Así que Jesucristo nos dio una libertad que no la compra nada del mundo, hermanos. Y ellos querían que les quitaran, ellos querían que perdieran esa libertad y obligarlos a obedecer las leyes judías. ¿Se dan cuenta? Ellos querían que empezaran a obedecer esas leyes judías. En el versículo 5 dice, pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Ahora sí, ya aquí se aclaró más, hay un verdadero mensaje, y este mensaje, hermanos, el día de hoy se llama Evangelio, el Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento tú encuentras toda la guía espiritual, lo que tú necesitas hacer, entender qué es la voluntad de nuestro Padre. Está puesto, escrito todo en este Nuevo Testamento. Esa es la buena noticia, ¿sí? Ese es el plan que nosotros debemos seguir, el plan de Dios. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que obedecerle, y para obedecerle, pues ocupamos hacer su voluntad. Hacer su voluntad significa, hermanos, que debemos estudiar, ¿verdad? Todo este plan que tenemos de la gracia y entender, claro, o sea, comprender qué es lo que yo debo hacer ahora, cuáles son mis instrucciones. Por eso vino Jesucristo y nos instruyó a todos, instruyó a los apóstoles, y los apóstoles nos instruyen a nosotros, y todo está escrito ya, hermanos. Vamos a leer el número 6. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Aquí está confirmando Pablo
sí, que todos están en sintonía, que todo esto sigue ¿verdad? Que sigue igual. O sea, que no se le ha agregado nada al mensaje. Y así hasta la fecha de hoy debe de continuar. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciar a todos los que no lo son, a todos los gentiles. Así que vamos a comprender un poquito mejor esto, hermano. ¿Te dan cuenta que aquí Pablo tuvo un gran papel como Pedro, verdad? Pablo se le encargó que él tenía que anunciar esta buena noticia a todo el resto del mundo, hermanos, que no eran judíos, ¿verdad? Y a y a Pedro, pues se le encargó a los judíos, que también ha sido un trabajo muy duro, porque imagínate, para convencer a los judíos fue muy difícil. Fue muy difícil porque los judíos no quisieron aceptar a Jesucristo desde que llegó, inclusive ellos lo mandaron a matar. ¿Sí? Muy bien. El 8 dice, fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Aquí está confirmando, hermanos, que Dios, nuestro Padre Celestial, le dio la autoridad para ser apóstol como Pedro. Amén. Y luego va a agregar aquí, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estábamos de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pidieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado haciendo. Así que mis amados hermanos, aquí quedaron un acuerdo muy lindo. Ellos entendieron, se comprendieron, como pues guiados por el Espíritu Santo. Todos ellos estaban en un mismo pensar y en una misma acción, estaban en un mismo canal. Y así es como hoy día debemos de vivir todos nosotros, hermanos, como una sola persona, solo que es difícil porque no todos tenemos la misma disposición para el Señor. Así que mis hermanos, los miro en el siguiente video. Dios me los bendiga. Vamos a continuar con el siguiente video en unos segundos. Cuídense mucho, hermanos.